México es un país latinoamericano que durante los últimos años es famoso por ser una nación violenta, albergando ciudades conocidas como las más peligrosas del mundo, como lo es Colima, Zacatecas y Zamora, siendo hasta hace un año uno de los países con mayor tasa de homicidios. Es común que los noticieros hablen sobre el crimen organizado, la corrupción y los enfrentamientos entre los cárteles y la policía. Debido a esto, muchas ciudades han caído bajo el poder de los capos de la droga, convirtiéndose en zonas extremadamente inseguras, permitiendo a los narcos adueñarse de los territorios, y a la vez obtener una gran cantidad de poder e influencia. A raíz de esto, muchos piensan que el narcotráfico se ha convertido en un problema mayor, capaz de destronar la presidencia. Es por eso que hoy hablaremos sobre el narcotráfico en México. Los orígenes del tráfico de sustancias se remontan a la llegada de los primeros chinos a México. Luego de las guerras del opio, una parte de la población china tuvo serios problemas de adicción por este estupefaciente. Como consecuencia fue prohibida en poco tiempo. Sin embargo, al ser altamente adicto, provocó un terrible negocio que extendió su uso y se convirtió en un producto comerciable. Por tal motivo, los orientales notaron que los estados del norte tenían un excelente clima para su cultivación. Rápidamente negociaron con él e iniciaron las primeras rutas a Estados Unidos. Con el paso del tiempo, el opio tomó popularidad entre los mexicanos, formando fumaderos en las ciudades fronterizas y en las ciudades del norte. Sin embargo, no es hasta la década de los 40 que el narcotráfico se profesionaliza. Lamentablemente, la pobreza extrema hizo que los campesinos de las montañas de Sinaloa, Durango y Chihuahua formaran el triángulo dorado de la droga, cultivando las enormes extensiones de tierra, marihuana y amapolas, estableciendo una mina de oro para la venta de narcóticos, e iniciando sin querer una lucha para quedarse con ella. Durante los 60s, numerosos políticos tuvieron escándalos relacionados con los narcos, obteniendo enormes sumas de dinero de dudosa procedencia. A la vez, el gobierno de México como el de Estados Unidos trataron de frenar el envío de sustancias entre sus países, y terminar con la violencia extrema que se originaba de esta. A mediados de los 70s, en Colombia el negocio de transportar sustancias se hizo bastante lucrativo. Para controlar el comercio, muchos traficantes se asociaron y formaron diversos cárteles criminales. Los más importantes de aquella época fueron el cártel de Cali y el de Medellín. Desde Colombia refinaban el polvo y para transportarlo a Estados Unidos lo hacían por medio de México. Como resultado nació el cártel de Juárez, quien durante muchos años controló la mayoría de los narcóticos en el país. Al ser un negocio que generaba millones de dólares, rápidamente oficiales de la policía y del ejército fueron sobornados con el fin de ayudarlos en sus trabajos, como era evitar la vista de la ley sobre ellos y facilitar rutas hacia Estados Unidos. A medida de que aumentaba el poder de los cárteles, ejercían diversos negocios con el fin de incrementar sus arcas. Algunas fueron por medio del secuestro, el tráfico de armas y el lavado de dinero. El gobierno mexicano trató en distintas ocasiones en luchar contra el narcotráfico, llevando a cabo operaciones para frenarlos e invirtiendo en los agentes para perseguirlos. Sin embargo, en poco tiempo se revelaban escándalos de corrupción en las operaciones. La influencia de los criminales crecía a pasos gigantes, llegando a la presidencia. De acuerdo a investigaciones estadounidenses, algunos presidentes mexicanos estuvieron relacionados con el narcotráfico. Con el paso del tiempo, México se convirtió en una potencia en la producción de marihuana, heroína y otros estupefacientes. Además, la infraestructura para el envío a Estados Unidos era muy avanzada. Luego de la desintegración del cártel de Guadalajara, muchas organizaciones criminales lucharon entre ellas, con el fin de apoderarse de sus negocios. Durante los 90s asesinaron importantes periodistas y presentadores de televisión que estaban relacionados con ellos. Es bien sabido el gran saldo de víctimas que ha dejado el narcotráfico a lo largo de su historia, además de la violencia que ejercen sobre la población. Sin embargo, esta organización criminal sería más sanguinaria a partir de la nueva era. Luego del atentado terrorista a Estados Unidos en el 2001, su traslado de narcóticos se complicaría, obligando a distribuirse en México. Esto hizo que una parte de la población trabajara para ellos, y que los casos de adictos incrementaran rápidamente. Como consecuencia, el Estado mexicano intervino en los principales estados donde había la problemática,
iniciando un cruce armado entre los cárteles y el ejército. En poco tiempo el número de civiles fallecidos aumentó a cifras escandalosas, y los combates entre criminales y las fuerzas armadas eran más comunes. Mientras que al mismo tiempo se gestaba una guerra entre los cárteles para determinar quién tomaría las rutas del tráfico. Desde 2006 hasta 2012 murieron aproximadamente 50.000 personas por este negocio, y de acuerdo a otras fuentes, 120.000 personas perdieron la vida en aquel periodo de tiempo. Durante años siguientes la situación no mejoró, y las ciudades mexicanas se convirtieron en sitios muy peligrosos. Algunos de los grupos militares más violentos son el Cártel de Jalisco Nueva Generación, quien nació en el año 2007 y rápidamente se ha convertido en el mayor cártel de México. Es considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Por otra parte, el Cártel de Sinaloa es uno de los más poderosos, domina una gran parte de los estados del norte, y durante 20 años fue el cártel más grande. Además, el Cártel de Golfo es el tercero en la escala de poder, controlando prácticamente el este de México. Durante las últimas décadas, el narcotráfico ha incrementado su poder, al punto de tener miles de miembros en sus filas, consiguiendo su propia milicia. Debido a la guerra entre los cárteles y el Estado, su ejército tiene una gran variedad de arsenal y un alto presupuesto, preocupando a muchos sobre su poder militar. Si tomamos el mapa de México por un momento, podremos observar cómo los estados del norte y el este están en disputa de distintas bandas criminales, complicando el hecho de gobernar, y como consecuencia los medios de comunicación hablan sobre esta problemática, y cómo el narcotráfico domina las ciudades y se reparten territorios entre ellos. De acuerdo a los medios, se estima que el 30% de la industria maderera está bajo control de los narcos, afectando directamente a la economía mexicana y convirtiéndose en un mal logístico. Como resultado, hace que las organizaciones criminales actúen sin límites en las ciudades mexicanas, sin importar si lo que están haciendo perjudica al país o no. La lucha entre los narcos hace que los sitios turísticos pierdan visitantes por la mala reputación y la inseguridad en las calles. Como fue el caso de Acapulco, ubicado en la costa, ostenta de numerosas playas que son visitadas tanto por mexicanos como extranjeros, convirtiéndose en un lugar estratégico. Sin embargo, al recibir cárteles criminales ha hecho que pasara de ser un hermoso sitio a ser una de las ciudades más violentas del mundo. Entonces, sabiendo las consecuencias que genera el narcotráfico, ha hecho que muchos se pregunten si el gobierno local es capaz de frenarlos y de encarcelarlos. Lamentablemente, la criminalidad en México es un problema grave que se observa todos los días. Se estima que hay 150 cárteles en todo México que luchan por tomar las ciudades y hacerlas suyas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor suscríbete a mi canal para más contenido así, eso me ayudaría mucho. Espero que hayas aprendido algo nuevo al ver mi video, y sin más que decir me despido.